Soy Ángel Quintero Rivera, del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico. Vamos a estar hablando de los afrosaberes en la elaboración estética de las músicas mulatas, como parte del curso Pensar América Latina y el Caribe es pensar la raza, de Claxo en el 2019-2020. Muchos de ustedes habrán visto las noticias de que este verano en Puerto Rico, en julio, tuvimos grandes manifestaciones que lograron hacer renunciar al primer mandatario del país, ¿no? De una manera pacífica, no hubo ningún tiro ni nada, todo fue a través de las manifestaciones masivas. Hubo una participación especial de la música en esas manifestaciones. Y es bueno, si no lo recibieron ustedes por las noticias, pues quiero yo recordarles. No solamente porque algunos de los principales promotores y personas que llamaron a las manifestaciones fueron músicos, desde personas como en el pop, como Ricky Martin o Ernita Nazario, a personas en los géneros del rap o el trap o el reggaetón, como Calle 13, ¿verdad? Como Residente Calle 13, su hermana Ile, Bad Bunny, muchos otros salseros se unieron también, otros músicos, ¿no? Pero no solamente fue esa llamada de ellos, sino que en las manifestaciones mismas uno podía ver una participación una presencia fuerte de la música, que es una característica de nuestras manifestaciones sociales en general, en las huelgas en general. En Puerto Rico es raro que no haya una huelga sin que haya música de plena. En este caso pues hubo bomba, plena, salsa, reggaetón, con sus respectivos bailes, ¿no? Terminando con el perreo combativo, ¿no? Una forma erótica de bailar el reggaetón. Todos músicas que tienen que están relacionadas con una historia afropuertorriqueña. Así que quería mencionar eso primero para que ustedes vieran la presencia contemporánea y de desafío de esas músicas en términos de su presencia social y su expresión política, además de la importancia obviamente cultural que tienen. Si ustedes vienen a Puerto Rico y caminan por las plazas principales, una de sus plazas principales, llamada tradicionalmente la Plaza de Armas, aunque no hay ninguna arma ahí, pero tradicionalmente se llama así, pues encontrarán que distinto a otras plazas de otros países latinoamericanos y del mundo, pues no encontramos ninguna estatua ecuestre de ningún militar o ningún político, sino lo que encontramos es la estatua de uno de nuestros principales compositores de música popular. Catalino Tite Cureta Alonso anda sentado allí tranquilamente con una paloma y mucha gente se sienta con él a recordar la presencia y la importancia de esa música. Él fue el principal compositor, el compositor principal de la música de salsa, aunque también fue muy importante compositor de boleros como Puro Teatro, que usó Almodóvar en una de sus películas, o Según tu punto de vista, Yo soy la amada, que hizo famoso La Lupe, ¿no? Y mucha otra música, además de su famosa Las caras lindas de mi gente negra, que hizo famoso Ismael Rivera, y como parte de muchas otras músicas de salsa, ¿no? Y quisiera empezar, además de recordando esas dos manifestaciones culturales nuestras,
la salida del primer mandatario a base de unas manifestaciones donde la música jugó un papel fundamental, y esa presencia de Catalino Tite Cureta Alonso, de la estatua de él en la plaza principal de San Juan. Quisiera también que escucharan un pequeño video de Eddie Palmieri, uno de nuestros principales forjadores de la salsa y del jazz latino. Así es que escuchemos. Continúa con ustedes aquí en Son del Caribe, el maestro Eddie Palmieri y su orquesta en Palo Pa' Rumba. Los patrones ritmáticos que tocamos nosotros de baile son los más complicados del mundo entero. Utilizando nuestros instrumentos, son tan profundos, empezando con la tumbadora, el bongo, el timbal, la forma que el bajista se acompaña con el pianista. La esencia de nuestra orquesta, la orquesta nuestra, para tener ese tremendo efecto, es el secreto, para que eso llegue a un clímax, como se llama, ese full tutti de orquesta, que cuando viene eso es lo más complicado en el mundo y lo más bello. Si somos guerreros de palo pa' rumba. Ahí que está el problema nuestro, ¿no? Es saber cómo que se puede afectar el organismo, cómo tú vas a excitar ese organismo. Ese es el trabajo del músico. Si somos guerreros, el palo es pa' rumba. Repite el coro de esa canción que acabamos de escuchar, ¿verdad? Qué manera de romper con el molde de lo que son las batallas. La orquesta se reconoce partícipe de algún tipo de lucha, ¿no? Por eso, si somos, aunque se manifiesta de una manera hipotética, ¿verdad? Si somos guerreros, entonces el palo es pa' rumba, porque obviamente es un tipo de batalla de la manera más antimilitar imaginable, ¿no? Su arma es la cultura, es el arte, la estética, pero no cualquier estética ni cualquier arte, sino un arte de parte de la cultura popular nuestra, elaborada a través de una conformación muy elaborada de ritmos, y un arte bailable y dialógico. La conversación entre los distintos instrumentos enfatiza él para lograr lo que él llama ese full tutti, para afectar el organismo, o sea, una forma dialógica y colectiva de elaboración estética que entrelaza la cultura y el cuerpo. En 1971, otro de los forjadores de la salsa, el neoyorrican Willie Colón, protagoniza un emblemático atrevimiento, porque amaneció la ciudad de Nueva York empapelada con lo que era la carátula de su disco, que se llamaba La Gran Fuga, y que quiero que ustedes vean
esa imagen. Él que empezó en la música a los 14 como el trombón de una banda de jazz y en la salsa a los 17, y que 7 años después produciría con el panameño Rubén Blades el más difundido LP en la historia de la música de salsa, Siembra, que incluye además la canción que el premio Nobel colombiano, del Caribe colombiano, Gabriel García Márquez identificó en una entrevista como aquello que él realmente le hubiera gustado escribir. Pedro Navaja, que espero que ustedes conozcan, y si no, pues los invito a que los conozcan, y que cuestiona el determinismo de la ciencia de la modernidad. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ahora, la carátula esa de La Gran Fuga, evocando el poderoso imaginario caribeño de la cimarronería, proclama, y esto es una traducción, armado con trombón y considerado peligroso, Willy Colón fue visto por última vez en la ciudad de Nueva York. Podría estar acompañado de Héctor Lavoe, cantante de ocupación, también muy peligroso con su voz. Precaución. Se les conoce asesinos a la menor provocación con su ritmo excitante, sin previa notificación. Atentos. Ellos son altamente peligrosos en la multitud y son capaces de iniciar disturbios. La gente empieza inmediatamente a bailar. Es decir, que su peligrosidad, según esta irónica simulación de un parte por los encargados de mantener el orden, radica en la estética de la sorpresa. Lo sorpresivo, ¿verdad? Reiteración adrede, de su ritmo y el efecto colectivo de este en la subversiva inevitabilidad del baile. Uno de los barrotes de esa cárcel de larga duración del eurocentrismo fue su autodefinición como lo civilizado frente a la otredad de la barbarie. Richie Ray, newyorrican formado en los más célebres conservatorios de la música de los Estados Unidos, conforma también su Big Break, su gran fuga o su rompimiento, dialogando con la tradición de formación erudita para evidenciar la complejidad y riqueza de su elaboración estética, afro, que él califica satíricamente como bestial. Sonido bestial dialoga con el Etude 10-12 de Chopin y con el ragtime, que es uno de los abuelos del jazz. Quisiera que escucharan un momento un pedazo de sonido bestial. Muy frecuentemente se argumenta que los desafíos musicales, especialmente los bailables, son a la postre intrascendentes porque, contrario a los serios desafíos políticos, económicos, que se ubican más bien en la esfera de la diversión. Pero yo me pregunto si no son estos ejemplos satíricos o bromas juguetonas, picarescas, en la tradición afroamericana del anance, ¿verdad? Del trickster, que es uno de los cuentos donde la araña, ¿verdad? Que acá en Puerto Rico le llamamos, sabrán más que eso, esas arañas, ¿verdad? Sabe más que las arañas. Pues ese cuento de la araña sabionda que le entrega la sabiduría a los humanos es realmente un cuento afroamericano que está en casi todas las partes de América. Y uno se pregunta si esa manera de trabajar con la verdad, de una manera de la verdad a través de la astucia, no necesariamente del heroísmo, como es el famoso Prometeo griego, en este caso es la araña la que le entrega a través del camuflaje de su tela rara, que le entrega la sabiduría a los humanos, ¿verdad? Si están escondiendo una sabiduría más profunda, camuflándola a través de la diversión. Si somos guerreros, ¿verdad? El palo es pa' rumba. Así es que llevo mucho tiempo investigando
los posibles significados camuflados de ese tipo juguetón, de esos trucos sonoros y danzantes, de esa manera de elaborar y expresar un pensamiento. ¿Qué tipo de estudios culturales se requieren? Requieren realidades como esta. Uno de los significados del encierro frente al cual la gran fuga bestialmente se da es la cárcel que representa una particular cosmovisión. Por eso quiero hablarle después de esta introducción de esos afrosaberes que podemos encontrar en otras maneras de elaboración estética, las maneras de elaboración estética de nuestras músicas, mulatas yo las llamo porque son músicas que vienen de dos tradiciones importantes, de la tradición europea y la tradición africana, ¿no? Pero que incluyen esos afrosaberes. Uno de los elementos principales es la importancia de la comunicación dentro de la elaboración estética. Toda elaboración estética tiene un elemento de expresión y un elemento de comunicación. Ahora, cuán importante y cómo se entrelaza uno y el otro depende de una distinta manera de entender la elaboración estética y de entender el mundo, ¿no? En el caso de las músicas nuestras, son músicas donde existe, como en la tradición europea, un compositor. Es decir, eso fue un gran paso en el desarrollo de la música, el hecho de que hubiera una persona que antes de que los músicos empezaran a tocar, hubiera pensado en posibles desarrollos de elementos sonoros, ¿no? Ahora, contrario a la tradición que se fue dando en lo conocido como lo occidental, donde el compositor fue cada vez determinando más lo que se iba a tocar, en nuestras músicas siempre hay el juego entre la composición y la improvisación. Siempre hay la posibilidad de que esa composición se enriquezca a través de las sorpresas y los nuevos elementos que incorpora la improvisación. Ahora, esa improvisación es realmente un fenómeno comunicativo, porque esa improvisación no se da en el aire, digamos, se da primero en comunicación, una comunicación de los músicos con el compositor. O sea, la improvisación es una improvisación a base de lo que el compositor elaboró. Pero luego en las otras improvisaciones de los distintos músicos que se celebran, contrario a la música ya establecida, ¿verdad?, de una orquesta sinfónica donde los músicos tienen que tocar lo que está en la partitura. En este caso, pues se le puede añadir a la partitura, pero siempre en comunicación con esa partitura. No puede ser a lo loco, ¿no? Y eso se ve muy claro en dos de las prácticas de elaboración estética más importantes en las músicas afroamericanas, que son, por ejemplo, los jam sessions del jazz o lo que llamamos nosotros las descargas en la salsa. Esas descargas, que son maneras de elaborar expresiones virtuosistas, ¿verdad? A través de la improvisación, se dan siempre en una cadena comunicativa. Es decir,
el compositor compuso algo y entonces el arreglista hizo unos cambios, etcétera, pero pensando en la composición, en la manera de hacer más lúcida y más desarrollada esa composición. Y en la descarga pues sale un instrumento, digamos, a elaborar su virtuosismo, pero no en el aire, sino elabora su virtuosismo en términos de lo que el compositor quiso hacer. Después viene un segundo músico, y un segundo músico tiene que pensar en lo que hizo el músico que improvisó primero, además de pensar en el compositor, y así un tercero, así un cuarto, etc. O sea que se da una cadena de improvisaciones. Es decir, que cada músico en esa elaboración estética se valora por lo que contribuye a una labor de conjunto. En ese sentido, no es en lo que recibe, sino es en lo que da. Las improvisaciones y el virtuosismo individual existen, porque muchas veces se habla como que lo comunal se antepone o lo colectivo se antepone a lo individual. No, aquí lo individual existe, pero existe siempre que sea en función de lo colectivo. Entonces se rompe esa distinción entre lo individual y lo colectivo como si fueran dos cosas distintas, ¿no? Así es que ahí se da un proceso de comunicación entre los distintos instrumentos. Pero no solamente se da entre los distintos instrumentos, sino se da también entre los distintos elementos de la música. La música occidental se fue moviendo cada vez más hacia la importancia de lo que en música se conoce como la melodía, que es decir, como la canción, la cancioncita, ¿no? La melodía, ¿no? Dejando otros elementos de la música como es el ritmo o la armonía en un plano complementario a esa melodía. Y eso es una manera piramidal de entender la expresión artística en la música, que se manifiesta de una manera también en otras formas piramidales de conocer, ya sea en otros ámbitos, ya sea en la física, como que hay una ley que sea el principio, ya sea en la ciencia social, como que haya una ley que es la que empieza a determinar todo lo demás, y una manera lógico-deductiva de esa ley general, cómo se va de una manera lógico-deductiva elaborando las consecuencias de ese principio general. En este caso, las músicas nos enseñan una manera distinta de pensar, porque el hecho de que muchas veces dicen que la música nuestra, es que la música de ustedes, eso es puro ritmo. No es puro ritmo. Es muy importante la melodía. Si no, oigan toques de santo, oigan algún bolero, es muy importante la armonía. En la salsa es tremendamente importante, en la música afro-brasileña también, en el jazz. Lo que sí no está es que la melodía, la armonía y el ritmo no están supeditados a la melodía, sino que están dialogando con la melodía. Entonces esa manera distinta de pensar es una manera que está muy en concordancia con una sensibilidad muy importante de estos tiempos, que es la sensibilidad ecológica. Es decir, como la naturaleza, donde no hay una sola fuerza, sino que lo que hay es una multiplicidad de fuerzas. Y por eso la famosa, ¿verdad? Ustedes seguramente han oído el famoso cuento de qué pasaría si una mariposa
mueve su ala y todas las consecuencias lógico-deductivas que pasarían porque esa mariposa mueve sus alas. Bueno, ¿por qué no pasan? Porque es que a la vez que la mariposa está moviendo sus alas, están pasando muchas otras cosas en la naturaleza, ¿verdad? Y entonces esas distintas fuerzas que se van armonizando unas con otras, esa riqueza que nos da, esa sensibilidad ecológica de la sabiduría que nos dan las distintas fuerzas, que no es solamente una fuerza de donde se va deduciendo todo, pues eso mismo lo tenemos entonces en términos de la música, que no es solamente la melodía, sino que la melodía está en diálogo con la armonía, está en diálogo con el ritmo, y entonces eso genera una manera distinta de pensar, que es una manera dialógica de pensar, del diálogo. ¿Cómo es que vamos nosotros a conocer? Si va a ser de una manera puramente a través una fuerza y sus resultados, o si vamos a considerar distintas fuerzas en diálogo, o distintas, en el caso social, ¿verdad?, distintos elementos de lo social en diálogo uno con otro. De hecho, algo que ustedes van a ir estudiando mucho en este curso de hablar de América Latina, es hablar de la raza, es uno de los grandes, de las grandes aportaciones del sociólogo Aníbal Quijano al conocimiento, que fue la importancia de la raza como en el sentido de un constructo, porque es un constructo, porque biológicamente se sabe que los seres humanos, que esa diferencia entre los seres humanos no es lo suficientemente, no es importante, el color de la piel o el grueso de los labios, frente a tantas otras cosas que pasan en el cuerpo humano, ¿verdad?, los sistemas respiratorios, endocrinos, etcétera. Pero es un constructo muy fuerte porque es la manera de definir la otredad a base de una permanencia biológica. Se define la otredad como una permanencia biológica. Pero lo grande del pensamiento de Aníbal Quijano no fue solamente señalar eso, sino señalar que eso es importante junto a otras cosas, como son las relaciones de género, las relaciones hombre-mujer, las relaciones capital-trabajo, ¿verdad? Y entonces esas tres cosas señala él como tan importantes en esa manera dialógica de conocer. Una segunda forma de romper con una visión eurocéntrica es romper con la idea de que está de la dualidad entre cuerpo y mente, digamos, o alma, digamos, en donde el cuerpo se ve como un ancla que no deja elevar, digamos, el espíritu. Frente a eso, las músicas afroamericanas tienen la clara expresión de que el cuerpo también es una forma de hacer cultura, no solamente, y que no es una ancla a la cultura, sino todo lo contrario. El cuerpo también es un elemento de expresividad, y de expresividad que se da en formas, en maneras muy dialógicas también, en maneras muy de diálogo, digamos. Una de las maneras que se resaltan en nuestras músicas es la importancia del diálogo entre el sonido y el tiempo, que va el sonido a través de la música expresando,
y el espacio que se va elaborando estéticamente a través de la danza, a través del baile, ¿no? Esa relación tan fundamental entre tiempo y espacio es una relación que está presente en todas nuestras músicas, donde el sonido y el baile están siempre presentes y en diálogo. Eso se ve de una manera muy dramática en las músicas más apegadas a nuestra tradición africana, en el caso de Puerto Rico, en la bomba, ¿no? Muchas veces, el bailarín hace algunos de sus movimientos en términos de cómo está sonando la música, pero también el que está tocando los tambores tiene que variar cómo está tocando, de acuerdo a cómo está bailando el bailarín o la bailadora, ¿no? Eso que es muy, muy claro en esas músicas también se da en otras músicas, se da en la salsa, por ejemplo. Yo recuerdo muy claramente cuando un bongocero que entrevisté una vez, Maninín, que era famoso, tocó con Cortijo en una ocasión, era uno de esos grandes bongoceros, dicen que fue el maestro de Roberto Roena, imagínense los que conocen de salsa. Bueno, pues Maninín, después de una entrevista con él, estuvimos en un baile donde él estaba tocando y él, como estaba usando las manos, obviamente así con la boca, me dijo, esa pareja está pidiendo piquete. La pareja no le había dicho nada. Era de la manera como estaba bailando la pareja, él entendió que esa pareja estaba pidiendo una elaboración en su bongo para ellos también digamos, dialogar en términos bailables ese repique, digamos, de los bongos, ¿no? Eso, ese diálogo que se da entre los músicos y los bailarines rompe con la idea de que hay unos que producen la música y unos que la consumen. Los que supuestamente la consumen, digamos, en el caso de los bailadores, pues no son unos consumidores, son si acaso unos consumidores activos, son parte de la producción de la música. Por eso en tantas canciones de salsa siempre hay tan frecuentemente referencias a los bailadores como parte de ese evento, ¿no? Ahora, también se da ese diálogo tanto entre las personas que están bailando, digamos, en el caso de una pareja, pues la pareja que está bailando, hay, digamos, distintos pasos en la música, en salsa hay distintos pasos, digamos, pero siempre hay un diálogo en esa pareja, ¿no? A través precisamente, no hablado, sino a través de movimientos del cuerpo. Pero también se da un diálogo entre las mismas partes del cuerpo. Con una coreógrafa afro-norteamericana aprendí que esto era tan importante, que frente a la estética que se fue desarrollando en Occidente, que era la estética nuevamente centralizada, ¿no? Estética nuevamente como la epistemología, nuevamente centralizada en un principio central, en este caso la espina dorsal, ¿verdad? Y entonces los distintos movimientos hacia adentro y hacia afuera de la espina dorsal. En el caso de las músicas nuestras, pues se da también el diálogo entre distintas partes del cuerpo. Se puede dar un diálogo entre el codo y la rodilla, por ejemplo. Eso, los cronistas iniciales veían eso, claro, como un caos, porque estaban acostumbrados a la manera ordenada en términos de la espina dorsal, pero era que es un baile multicéntrico, o sea que no tiene un centro nada más, sino que tiene distintos diálogos participando a la vez. Claro, en las músicas mulatas, como en la salsa, digamos, pues se participa de ambas estéticas. Y uno ve una pareja que está bailando muy derechito con la idea de la espina dorsal y de repente pues, hay un cambio
y empiezan a dialogar distintas partes del cuerpo también, ¿no? Eso no es una forma folclórica, sino que es un principio, el principio de que el cuerpo hace cultura. Tanto es así que una expresión estupenda que se ha dado en la salsa que ejemplifica eso, que es el principio, es ese homenaje que le hace Celia Cruz a través de una composición de precisamente Tite Cureta Alonso, el de las caras lindas de mi gente negra, el de la estatua en la Plaza de Armas de San Juan, compone una canción dedicada a Isadora Duncan, esa gran bailarina de ballet, o sea, no es de nuestro folclore, de ballet, pero que fue revolucionando su arte precisamente a través de la incorporación de la improvisación y la incorporación de la cultura del cuerpo. Así que querría que escucharan esa composición o un pedazo de esa composición de Celia Cruz. Una gran mujer y el tema de otra gran mujer. Con el tema de Isadora, la señora Celia Cruz. Isadora, porque marcaste una pauta en tu forma de bailar, porque fuiste mimada por el público, con cariño, con admiración y con respeto, te dedicamos este sencillo homenaje. Cuando bailó, se liberó tal vez, sentí que fue el mensaje de Isadora. En amor, una pasión vivió, y allí se encadenaba Isadora. Y la que vino, cuando de su placer, el mundo entero animado ovacionó.
podíamos hablar largamente, podíamos extender la conferencia largamente de todos estos afrosaberes de las músicas mulatas, ¿verdad? Es parte de las lecturas que le pedí que hicieran y aquellos más interesados de algunas de aquellas lecturas suplementarias, ¿no? Y que yo he tratado de trabajar sobre todo en los libros Salsa, Sabor y Control y Cuerpo y Cultura, las músicas mulatas y la subversión del baile. Así que aquellos más interesados pues pueden referirse a ellos. Ahora solamente quiero para redondear un tercer elemento. Además de de esa importancia de la relación entre composición e improvisación, es decir, ese elemento dialógico de la comunicación, el elemento de la importancia de ese cuerpo haciendo cultura y esa relación entre el espacio que elabora estéticamente la danza con el tiempo que elabora estéticamente el sonido. Quería mencionarles la importancia de romper con la idea occidental de el tiempo como una línea de progreso, como una forma lineal de progreso, para que se entienda el tiempo, para que se entienda la importancia de la elaboración estética de una heterogeneidad de tiempos. Se habla mucho, y lo dijo de hecho Eddie Palmieri en el video que escuchamos, de esa riqueza rítmica, de nuestra música. Y esa riqueza rítmica de nuestra música no es por una casualidad. Bueno, muchas veces se dice, bueno, es que llevamos ese ritmo en la sangre, y eso pues como metáfora está bien, ¿verdad? Pero sabemos que eso no es así, es un proceso más bien histórico-cultural. Histórico-cultural en el sentido de darle una particular importancia a esa filosofía detrás de que el tiempo, de que hay realmente no un tiempo dado, sino una heterogeneidad de tiempos. Y eso los psicólogos pues ya lo han ido, modernos lo han ido pues, descubriendo también, pero en nuestra música es algo que se conoce desde hace mucho tiempo. Aunque objetivamente podemos medir un tiempo, ¿verdad? Cómo la arena va cayendo, digamos, en un reloj de arena, y decimos, bueno, pues esto es un minuto, pero no es así como sentimos el tiempo. Un minuto de esta conferencia es para ustedes muy distinto a un minuto se siente temporalmente distinto a un minuto de un beso apasionado, por ejemplo. Se puede decir entonces, si se convierte el tiempo en un objeto, se puede decir que eso, subjetivamente se hace una tergiversación del tiempo. Pero si entendemos lo subjetivo como parte de la realidad, o sea, vivimos como parte de un mundo subjetivo también, pues entonces elaborar estéticamente esa realidad de la heterogeneidad de tiempos, cómo se siente distinto, cómo la gente siente distintos momentos del tiempo, es conceptualmente muy importante. Y por eso la riqueza rítmica de nuestras músicas. Y por eso el hecho de que lo que funciona como función de metros, es decir, ¿verdad? Frente a los metros europeos de 1, 2, 1, 2, digamos, de la marcha, o el 1, 2, 3, 1, 2, 3 del vals, o el 1, 2, 3, 4, 1, 2 de la balada, digamos, pues nosotros tenemos unas cosas que se llaman en África timelines, digamos, los antropólogos la han llamado por lo menos, y nosotros le llamamos acá las claves, que están formados por unidades de tiempo no equivalentes.
digamos, la más conocida es la clave 3-2, digamos, pum, 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 pum. Eso funciona como metros, son unidades de tiempo no equivalentes sobre los cuales se montan distintos ritmos, distintas melodías y distintos procederes, digamos, de alguna composición musical, ¿no? Eso, al intentar entonces ordenar a la manera occidental composiciones y danzas con múltiples centros y tiempos, se produce una irregularidad en los acentos que la musicología occidental ha denominado como formas sincopadas, que según esta musicología caracteriza a todas las músicas afroamericanas. Danza y sonidos sincopados que rompen con la regularidad temporal genera para sensibilidades eurocéntricas la imagen de una particular disposición al caos. Como señala el Harvard Dictionary of Music, syncopation is any deliberate disturbance of the normal pulse of meter, entendiendo normal, obviamente, como lo que ellos entienden, lo normal, ¿verdad? No es de extrañarnos, pues, que la gran fuga de aquellos jóvenes caribeños migrantes desarrollando en su desplazamiento espacial, ¿verdad?, hacia Nueva York, una manera de hacer música, la salsa, una de cuyas características centrales sería esa libre y espontánea combinación de diversos ritmos, formas y danzas tradicionales del Caribe, elaborados en síncopas, resultara en una multiplicación perturbadora, ¿verdad?, disturbances, de lo que la organización sonora occidental consideraba normal. Se trataba definitivamente de otro tipo de big break, de una ruptura estética y conceptual que sería a su vez escape, ¿verdad?, cimarronería, como fuga. Como tampoco que esos polirritmos sorpresivos y excitantes que ponían a la multitud a bailar, a expresar espacialmente esa heterogeneidad de dinámicas, de tiempos y de fuerzas, representaran peligrosidad para un orden entendido como el orden, armado con trombón y considerado peligroso. En ese sentido, break se entendería también como chance, ¿verdad?, como darle desde la elaboración estética una oportunidad a la heterogeneidad. Es otro elemento que yo quiero que ustedes discutan entre sí, esa importancia de lo heterogéneo dentro de lo dialogante de como afrosaberes de nuestras músicas. Gracias.